Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Miren chicos, lo que he intentado hacer acá es mostrarle, como ya habíamos hablado anteriormente, es el esquema conceptual de toda la unidad de América Latina. Esta unidad curricular Geografía de América Latina, que es de tercer año, tiene es una materia anual, ¿sí? Con un formato asignatura. ¿Qué quiere decir esto? Que el formato asignatura tiene un importante desarrollo de marco teórico, por lo cual ustedes van a ver bibliografía bastante interesante en cada uno de los ejes que se va a considerar como bibliografía obligatoria y que el docente les va a ir marcando cuáles son. Entonces, es una materia anual de mucho desarrollo teórico, pero también se van a aplicar actividades generales, análisis de caso en cada uno de los ejes durante su desarrollo. Esta unidad curricular se va a dividir en tres ejes. El primero son transformaciones políticas y sociales en los últimos tiempos. Estas transformaciones políticas y sociales hacen referencia a la cuestión política, llamémosle organización política, conflictos políticos territoriales. Un segundo eje se denomina los cambios del sistema económico y la reestructuración productiva en América Latina. En el primer eje decía, en cuestiones recientes, hablaba de los últimos tiempos, los conflictos políticos y sociales de los últimos tiempos, y acá hablamos de la estructuración política de América Latina también, haciendo referencia a que se va a ver a una América Latina, se va a estudiar contemporánea. Es decir, que acá lo que tenemos que hacer foco nosotros es a las cuestiones actuales, a los sucesos actuales, a los últimos sucesos que se han desarrollado en América Latina en estos últimos tiempos. El contexto es reciente, por eso tenemos una mirada contemporánea y así lo plantea el diseño curricular. Por algo ustedes también tienen el desarrollo de Historia de América Latina también en tercer año. El último eje que vamos a estudiar son los paisajes de América Latina y sus transformaciones. Esto hace referencia a toda la cuestión ambiental, desde una mirada del geosistema y del sociosistema, que ya tenemos todo un argumento desde el punto de vista de los ejes anteriores. ¿Por qué le digo esto? Porque si bien yo he dividido cada uno de los ejes y su desarrollo, esto no significa que se van a estudiar en forma fragmentada. La idea es conocer cada uno de los ejes, qué implicancias tiene en su desarrollo, qué marco teórico, qué contenidos se van a estudiar en cada uno de los ejes, pero ustedes tienen que lograr en todo el cursado la relación entre un eje y el otro, la conexión, ver cuál es, porque como ustedes saben, estudiar la geografía se estudia de distintas dimensiones. Bien, vamos a ver cómo las distintas dimensiones entran en juego en este análisis contemporáneo de América Latina. Bien, para continuar vamos a hacer hincapié ahora al eje número 1, que son las transformaciones políticas y sociales en los últimos tiempos, que es lo que ustedes hoy están desarrollando. En estas cuestiones de los cambios en la política, ustedes ya han desarrollado un primer trabajo que se denomina Identidad y Diversidad en América Latina. Y acá, para hacer un breve repaso, hablamos de por qué América Latina ha tenido a través del tiempo distintas denominaciones. Primero se denominó las Indias, luego el Nuevo Mundo, después América, y hoy el autor habla que se ha hecho muy en estos últimos tiempos, la expresión América Latina es como más latente, ha tomado más fuerza. Entonces, como nosotros vemos a través de las historias, las distintas denominaciones han respondido a intereses, a intereses hegemónicos, hablando de las potencias, donde ellos han sido lo que le han dado un nombre a América, de lo cual tienen una mirada mucho más de cuestiones de recursos, de la apropiación de los recursos naturales, de sus tierras, y una mirada hacia el continente exclusivamente económica. Por lo dicho, es que hoy la expresión América Latina tiene como que, el autor lo plantea como que hay que inventar su contenido y darle una expresión propia, una identidad propia. Por eso habla de identidad. Porque nosotros tenemos que, de ahora en más, crear un nuevo nacionalismo. Y es así que en estos últimos tiempos y muchos autores desarrollan América Latina por separado del continente americano por una cuestión de que hay reivindicaciones
a nivel social, ¿sí? De movimientos sociales, de los actores sociales que han marcado un cambio en la historia y evolución del continente. Fíjense en que la denominación América en sí se apropia solamente, como dice el autor, se apropia solamente a Estados Unidos y queda delegado el resto de los países del continente americano. Entonces, ese también fue un cambio en función de cómo se consideraba América solamente por un país y potencia que eran los Estados Unidos y cómo la expresión de América Latina tiene una mirada mucho más endógena de adentro del pueblo, sí, y su identidad y sus valores, su cultura, que hacen diferente a este análisis. Por eso la diversidad, porque en él se refleja la coexistencia de identidades culturales en un mismo territorio. Quiere decir que hablamos de una América Latina como una región o un continente donde coexisten pacíficamente distintas culturas. A su vez, nosotros hablamos de una identidad de América Latina, de una diversidad que se pone en juego en el territorio, pero también no podemos dejar de lado y estudiar la organización política de América. La organización política de América hace referencia a la cuestión de países y capitales. ¿Sí? Bueno, muchos, desde la postura sociocrítica, se cuestiona esta de no estudiar el mapa país y capital. Pero desde mi materia, sí yo les tengo que decir que nosotros tenemos que recorrer nuestro continente, nuestro objeto de estudio, que es América Latina. América Latina, lo podemos hablar y marcar en distintas divisiones, cuál es la América Latina, cuál es la América anglosajona, pero yo también tengo que saber cuáles son sus países que lo componen. Tengo que estudiarlo, porque si no, yo estoy hablando de un continente donde no tiene, donde desconozco cómo está conformado. Esos países y capitales que lo conforman es el trabajo que yo les he dado, donde ustedes de a poco se van a ir asociando esos pequeñas islas, los nombres de aquellos que no son tan conocidos, o darle un poquito más importancia a los países que componen a esta América Latina. Dentro de América Latina encontramos divisiones. Estas divisiones son para hacer un orden, un estudio de una América Latina, o en este caso puse América, porque ustedes en el secundario, en primer año, se da geografía de América. ¿Sí? No América Latina. Entonces yo le puse América y en el trabajo puse todo el continente americano porque ustedes tienen que saber aplicar la división a nivel continente americano. La América anglosajona, la América del Norte, ¿sí? Para poder explicarlo ustedes a sus estudiantes en una intervención de un primer año donde esto es un contenido fundamental a desarrollar por ustedes el día que ustedes ingresen a un aula de primer año. Esto es lo que se le da también, todo esto, la coexistencia de las culturas, la identidad cultural que tiene América Latina propia, ¿sí? Estos nuevos nacionalismos, junto con la organización política que todo país tiene y todo continente tiene, le da una representatividad al territorio. Así como nosotros tenemos una representación en el territorio cartográfica, social, histórica, ¿sí? Simbólica, también observamos que en el territorio se desarrollan conflictos territoriales. Acá me voy a hacer hincapié, perdón, porque vamos a tomar los aportes de Jorge Domínguez, que en su libro de Conflictos Territoriales y Democracia en América Latina. Estamos hablando que este es un autor nuevo donde plantea todos los conflictos históricos que se han desarrollado en América Latina y qué ha sucedido en este último tiempo de democracia que hasta el día de hoy estamos. Para eso, y yo después no me voy a detener porque estoy haciendo una presentación general de la materia, vamos a tomar 5 casos de conflictos. Uno, Cuba reclama a los Estados Unidos la base de Guantánamo, súper interesante para que ustedes lo estudien. Guyana y Venezuela reclama el río Esequibo. También eso es contemporáneo, es muy actual, lo que está pasando por este caso entre Guyana y Venezuela. Si bien es histórico, hasta el momento no se ha resuelto. Bolivia reclama a Chile el territorio que le permitía tener salida al mar. Acá nosotros tenemos una cuestión de que ustedes ya en el trabajo hicieron una introducción de este caso. Venezuela y Colombia por las aguas territoriales del Golfo de Venezuela y Haití reclama a los Estados Unidos las islas de Navas. Acá me voy a hacer un paréntesis para hacer una breve introducción de cómo lo vamos a trabajar.
Les voy a enviar 2 capítulos de este libro de lectura obligatoria, que son los primeros 2 capítulos introductorios, donde ustedes van a entender a qué denomina conflictos territoriales y por qué hablamos de democracia hoy, qué ha pasado con los conflictos territoriales hoy en democracia. Una vez que nosotros tengamos un marco general y entendimiento de los conflictos que suceden en América Latina, vamos a ir por grupo a seleccionar un caso y vamos a indagar y presentar un breve escrito. Ese breve escrito va a estar conformado por una estructura que la docente le va a enviar brevemente. Entonces, acá lo fuerte está en el desarrollo teórico de estos 2 capítulos y en el desarrollo del escrito por parte de cada grupo en función de cada caso. Obviamente que este análisis, este escrito, va a estar con una estructura bien fuerte para su desarrollo y entendimiento de dicho conflicto. Esa sería la idea de lo que vamos a trabajar ahora inmediatamente. Bien, hablando de esta cuestión política y territorial de América Latina, tenemos que ver la cuestión económica. Si bien acá en los conflictos la cuestión económica va a salir a flote, nosotros tenemos que encuadrarlo desde los cambios del sistema económico y su reestructuración productiva. ¿Cómo ha sido esto en América Latina? ¿Cómo se inserta América Latina en este mundo globalizado? ¿Cómo estamos insertados, chicos? Si yo tengo que hacer esta pregunta, ustedes tienen que dar un fundamento. ¿A través de qué nos insertamos al mundo globalizado? ¿Somos globalizados totalmente como son los países desarrollados? ¿Como son los países hegemónicos que lideran hoy día la economía internacional? ¿Qué nos está faltando? ¿En qué sentido nos globalizamos? Para ello, tenemos que entender la lógica de la globalización, regionalización y fragmentación que es producto de todo esto. Ahora, para entender esta cuestión de globalización, regionalización y fragmentación, lo hacemos desde un punto de vista de contexto económico, una asimetría entre los países, porque todos los países son desiguales en su desarrollo, no todos los países de América Latina tienen eh, una igualdad de condiciones, por eso el autor habla de asimetría, y un contexto de seguridad. Acá vemos todos los bloques económicos. También en esta reestructuración económica hablamos de eh, metrópolis latinoamericana, muy interesante este tema, conceptos propios y en la reestructuración económica tomé directamente, para tener algo más claro, la reestructuración industrial de América Latina. Y ahí tomé el caso de Maquiladoras de México, para entender bien a qué se denomina reestructuración, desde el autor de Jorge Carrillo. Luego, en este cambio contemporáneo de reestructuración económica, tenemos grandes obras de infraestructura. Y acá la idea es poder estudiar los corredores, las grandes obras del corredor bioceánico Paso Pehuenche y el proyecto Interconexión Central Hidroeléctrica por Suelo del Viento a futuro, a ver qué es lo que hay pendiente y en qué consiste ese proyecto. Luego tenemos, por último, ya terminándome el tiempo, la cuestión de los paisajes naturales y sus transformaciones, la naturaleza y sus transformaciones. Desde una mirada del geosistema, entendiendo cuáles son los elementos que componen y hacen en América Latina desde el análisis geomorfológico, hidrológico, climático y biológico, pero esto, una vez que nosotros lo apropiemos, tiene su implicancia directa en el sociosistema. Y acá vamos a tomar argumentando el uso del sociosistema desde lo geoeconómico y geopolítico de los recursos. El carácter geoeconómico y geopolítico de los recursos es lo que ustedes tienen que lograr entender cuáles son los intereses que claramente lo van a poder resolver. Lo que sí en esta unidad curricular, en este eje curricular, lo que yo les voy a dar como libro completo es la lectura de el libro Frontera del Neo-Extractivismo de América Latina de María Estela Svampa. Este libro sí es completo, se los voy a dar también para que con tiempo lo vayan estudiando y analizando. Ese sería más o menos el recorrido de mi materia, tomando hincapié, haciendo un breve pantallazo para que ustedes puedan entender cuál es la lógica de esta unidad curricular y ya se vayan anticipando a los temas que uno quiere lograr durante el cursado. Espero que les guste, que les sea interesante, más allá de la virtualidad, una vez que volvamos a la presencialidad, es una materia para debatir, para analizar y para estar actualizado de lo que sucede en cada uno de los países día a día. Bueno chicos, muchas gracias, nos estamos viendo.